Entendí por qué la trataba de esa manera, pero su confianza comenzó a desvanecerse bajo su mirada, dio un pequeño paso hacia atrás instintivamente esperando que la dejara ir, pero él no se movió, en lugar de eso se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de ella, haciendo que su estómago se retorciera de miedo. Así que crees que solo porque tu padre está a cargo puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Su voz estaba mezclada con veneno, cada palabra H-I-T en ella como una bofetada vagando por aquí como si fueras dueño del lugar, escupió, sus ojos se entrecerraron con disgusto, la garganta de Kayla se apretó y luchó por encontrar su voz, solo quería saludarlo, susurró su voz apenas audible, se sentía pequeña e indefensa, y solo quería alejarse, dio otro pequeño paso hacia atrás preparándose para darse la vuelta y alejarse esperando que perdiera el interés y la dejara irse, pero en cambio, extendió la mano y la agarró del brazo con un agarre que se sintió como hierro, jade o con acento agudo, su corazón latía con fuerza mientras lo miraba, el miedo inundó su cuerpo, su expresión permaneció fría, impasible ante su miedo. ¿Dónde crees que estás? Yendo él gruñó sus dedos clavándose dolorosamente en su brazo. No he terminado contigo todavía. La boca de Kayla se secó y una ola de pánico se elevó dentro de ella. Quería gritar pidiendo ayuda pero su voz se sentía atrapada en su garganta. Trató de alejarse pero su agarre se apretó aún más y una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Niños como tú, él se burló sacudiendo la cabeza. ¿Crees que eres tan especial? ¿No crees que las reglas no se aplican a ti? Las lágrimas pincharon en las esquinas de los ojos de Kayla, pero parpadeó decidida a no dejar que la viera llorar. Sabía que su padre querría que se mantuviera fuerte, pero en este momento se sintió completamente sola. Tomó otra respiración temblorosa reuniendo su coraje. Por favor, déjame ir, susurró la mueca del oficial. Se profundizó y se inclinó más cerca, su voz baja y burlona. Oh, te dejaré ir, pero no hasta que estés seguro de que hayas aprendido algo. Metió la mano en su bolsillo y sacó una lata de cerveza sosteniéndola frente a ella. Sus ojos se entrecerraron mientras la agitaba debajo de su nariz. Aquí él dijo empujándola hacia ella. Sigue, toma un trago. Kayla retrocedió. Un sentimiento de disgusto y miedo la inundó. Sacudió la cabeza susurrando no. No quiero. La sonrisa del oficial se desvaneció reemplazada por una mirada de irritación. Dije que tenías una opción. Espetó empujando la lata más cerca de su cara. Tómala. No, Kayla, repitió su voz incluso más pequeña. Trató de dar un paso atrás, pero él la bloqueó elevándose sobre ella con una mirada amenazadora. Por favor, déjame ir. La cara del oficial se retorció de ira y su mano se disparó de nuevo agarrando su otro brazo. No puedes decirme qué hacer. Siseó sus dedos clavándose dolorosamente en su piel. ¿Crees que puedes faltarme al respeto? No lo creo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Kayla cuando sintió que su agarre se apretaba y trató de resistirse a alejarse, pero era demasiado fuerte. Abre la boca, ordenó presionando la lata contra sus labios temblorosos. Sigue, bebe. Kayla sacudió la cabeza, su corazón latía con fuerza y su cuerpo estaba congelado por el terror. Trató de alejarse, pero su agarre solo se apretó y el frío, el metal de la lata presionó dolorosamente contra su boca. Se atragantó cuando el líquido amargo tocó sus labios. El sabor fuerte llenó sus sentidos y podía sentirlo goteando por su barbilla mientras luchaba todo el tiempo. El oficial se rió con un sonido frío y burlón que la hizo sentir aún más atrapada. ¿Ves? ¿No eres tan dura ahora? Se burló todavía sosteniéndola firmemente por el brazo. La visión de Kayla se nubló por las lágrimas y apenas podía respirar, su mente entumecida por el miedo y la humillación. Siempre se había sentido segura en este parque, pero ahora se sentía como una pesadilla. Miró a su alrededor desesperadamente esperando que alguien se diera cuenta y la ayudara, pero el camino estaba vacío, estaba completamente sola y todo lo que podía hacer era rezar para que, de alguna manera, alguien la salvara de esta pesadilla. El corazón de Kayla latía con fuerza cuando el agarre del oficial se apretó alrededor de su brazo. Sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel dejándola congelada por el terror. Quería gritar, pero su voz parecía perdida en algún lugar dentro de ella. Paralizada por el miedo, su risa burlona hizo eco en sus oídos, llenándola de una abrumadora sensación de impotencia justo cuando pensaba que la pesadilla nunca terminaría. Una voz urgente y familiar atravesó el silencio. Kayla, el sonido era como un faro de esperanza y ella giró su cabeza. Se suponía que sería un día normal en el parque para Kayla, de 13 años, pero cuando se encuentra con un oficial de policía con intenciones oscuras, su vida da un giro impactante. Mira cómo el coraje y la justicia iluminan esta apasionante historia. Quédate hasta el final, no creerás lo que sucede después. No olvides suscribirte al canal, dale me gusta a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo nos inspira a traerte más historias poderosas. Kayla, de 13 años, siempre esperaba visitar el parque de la ciudad, especialmente los fines de semana. Desde que tenía memoria, había sido su refugio seguro, un lugar de calma donde podía sentirse cerca de su padre, el capitán Michael Thompson, un respetado oficial de policía. Kayla a menudo deambulaba por los senderos sinuosos y descansaba debajo de los altos árboles frondosos saboreando la sensación de calidez y seguridad.
Este parque guardaba recuerdos de su padre enseñándole a andar en bicicleta, de picnics familiares y de los rostros familiares de las personas que había llegado a conocer a través de él. Hoy no fue diferente. Partió con su entusiasmo habitual con la esperanza de ver a su padre patrullando su turno habitual de fin de semana. El día era hermoso. El tipo de tarde de sábado que hacía que todo pareciera más brillante. El sol arrojaba un cálido resplandor dorado sobre el parque, y las familias se reunían para hacer picnics. Los niños reían mientras jugaban y las parejas paseaban de la mano por los senderos. Kayla sonrió para sí misma respirando el familiar aroma de la hierba fresca mezclada con el aire fresco del lago. La presencia de su padre estaba en todas partes en este parque, sabiendo que podría estar en algún lugar cercano, solo se sumaba a su sensación de paz. Kayla caminó por el camino principal por un tiempo. De vez en cuando se detenía para saludar a la gente que reconocía, permitiéndose relajarse por completo. Sabía que probablemente sorprendería a su padre en algún momento, disfrutaba tomarlo por sorpresa. Su rostro siempre se iluminaba cuando la veía inesperadamente. Una rara ruptura en su comportamiento serio, solo pensar en eso la hacía sonreír. Continuó por el sendero siguiendo su suave curva más adentro del parque. Mientras caminaba, Kayla notó menos gente a lo largo de este sendero, en particular la risa y la conversación se desvanecieron en el fondo, dejando un silencio extraño que parecía flotar en el aire. Se encogió de hombros al principio pensando que tal vez era porque se había alejado más de las áreas principales, pero algo se sentía extraño, podía sentirlo, una ligera tensión que no podía ubicar. Fue entonces cuando notó a un oficial de policía más adelante, de pie solo cerca de un banco vacío, mirándola por un momento. Kayla asumió que era uno de los amigos de su padre de la estación, tal vez incluso alguien que había conocido antes, pero a medida que se acercaba, su mirada permaneció fija en ella, fría y poco acogedora. Disminuyó su paso, una pequeña incertidumbre se arrastró, insegura de si debía saludarlo o simplemente pasar de largo. Decidió hacer un gesto cortés mientras se acercaba, esperando que fuera suficiente, pero en lugar de devolverle su gesto cortés, el oficial se interpuso en su camino. Bloqueándole el paso, se detuvo confundida tratando de entender lo que estaba sucediendo. El aire a su alrededor parecía volverse pesado y sus ojos tenían una mirada que no podía entender del todo, una dureza casi como resentimiento. «Hey tú», gritó con su voz áspera y acusadora. Kayla se estremeció, ligeramente sorprendida por su tono. No había hecho nada malo, así que su hostilidad no tenía sentido. Tragando, se las arregló para decir suavemente hola. Trató de mantener su voz educada esperando que la dejara pasar si mantenía la calma, pero en lugar de hacerse a un lado, el oficial se acercó con los brazos cruzados mientras la miraba de arriba abajo con una mueca de desprecio. «¿A dónde crees que vas?», preguntó con frialdad. Su tono goteaba desprecio. Kayla sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Este hombre, aunque vestía el mismo uniforme que su padre, la miró con desdén. Nunca le habían hablado de esta manera, especialmente a alguien uniformado. Tomó una respiración temblorosa y trató de mantener la voz firme. «Solo estoy aquí para ver a mi padre», explicó con la esperanza de que mencionar la posición de su padre pudiera cambiar su actitud, pero la mueca del oficial se profundizó y soltó una risa burlona. «¿El hijo del capitán Thompson, murmuró las palabras con una sonrisa burlona, como si el nombre de su padre fuera algo de lo que burlarse. No lo habría adivinado. Kayla sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. No lo hizo. El corazón se le aceleró al ver a su padre, el capitán Michael Thompson, corriendo hacia ellos. Su rostro estaba lleno de preocupación y enojo. Su mirada se fijó en ella y luego se movió hacia el oficial. Todavía la sujetaba del brazo por primera vez. La expresión petulante del oficial vaciló. Su agarre se aflojó y dio un paso atrás. Tomada momentáneamente por sorpresa, Kayla se tambaleó hacia atrás instintivamente, moviéndose hacia su padre. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se aferraba a él. Finalmente, sintió una sensación de seguridad. Su padre la abrazó fuerte. Sus brazos eran fuertes y protectores mientras susurraba: «Estoy aquí, Kayla, ahora estás a salvo». El oficial recuperó la compostura. Trató de actuar con indiferencia, encogiéndose de hombros con un aire de indiferencia. Solo le estaba enseñando una lección. «Capitán», pensó que podía deambular por aquí como si fuera dueña del lugar. La expresión del capitán Thompson cambió de preocupación a una mirada de furia fría cuando asimiló las palabras del oficial. Su voz era peligrosamente tranquila cuando se dirigió al hombre, enseñándole una lección. «Mi hija». Su agarre sobre Kayla se apretó como si el acto solo pudiera protegerla de la pesadilla que había tenido. Acaba de soportar, y qué exactamente hizo que justificara que la agarraras y la obligaras a beber.
El oficial sonrió cruzando los brazos desafiante. Ella necesita saber que no puede andar actuando como si fuera mejor que todos los demás solo por quienes su padre miró a Kayla con desdén. Un rastro de malicia aún persistía en sus ojos. El corazón de Kayla se hundió como vio la mirada en el rostro del oficial. Incluso con su padre allí todavía tenía ese mismo desprecio frío, una expresión que decía que no sentía remordimiento. Se sintió pequeña de nuevo, como si los oficiales de presencia solo tuvieran el poder de borrar su confianza, pero cuando su padre dio un paso adelante colocándose entre ella y el oficial, una renovada sensación de seguridad la invadió. La voz del capitán Thompson era firme y constante. Puede que aún no te dé cuenta de esto, pero estás en problemas muy serios. Tomó su radio, su mirada nunca dejó el rostro del oficial. Solicitaré refuerzos para manejar esta mala conducta. Agrediste a mi hija y violaste todos los principios del juramento que hiciste. El oficial se burló, aunque un destello de incertidumbre cruzó por su rostro. Vamos, capitán. No vas a escalar esto por una mocosa que cree que está por encima de todos. Oh sí, su intento de mantener la compostura solo intensificó la ira en los ojos del capitán Thompson, sin romper el contacto visual. De hecho, el capitán Thompson habló por su radio. Este es el capitán Thompson. Necesito refuerzos en mi ubicación de inmediato por mala conducta de un oficial. Esta situación ahora es un código rojo. Las palabras fueron definitivas, resonando con un peso que hizo que el corazón de Kayla se acelerara. Sintió la mano protectora de su padre en su hombro, manteniéndola firme mientras lo miraba. Podía ver la resolución en su rostro, la furia apenas contenida que hervía a fuego lento bajo su actitud tranquila. La expresión petulante del oficial comenzó a desmoronarse cuando la realidad de la situación se le ocurrió. Dio un paso atrás, tartamudeando. Capitán, no saquemos esto de proporción. Solo estaba haciendo un punto. Un punto. La voz del capitán Thompson ahora era fría e inflexible. El único punto que ha hecho es que no tiene respeto por la placa ni por la gente. Juraste proteger a agredir a un niño. Mi hijo no quedará sin respuesta. El oficial miró a su alrededor nerviosamente mientras el sonido de pasos que se acercaban se hacía más fuerte. Pronto llegaron varios oficiales de policía. Sus expresiones eran una mezcla de conmoción y preocupación cuando vieron la escena frente a ellos. Intercambiaron miradas al comprender que algo grave había ocurrido. Algunos de ellos reconocieron a Kayla. La habían visto con su padre en ocasiones anteriores, y sus expresiones se volvieron sombrías cuando se dieron cuenta de la gravedad de las acciones del oficial. Uno de los oficiales que llegaron dio un paso adelante. Su rostro se endureció mientras miraba entre el capitán Thompson y el oficial acusado. Capitán, ¿qué está pasando aquí? La voz del capitán Thompson era firme, sus palabras mesuradas. Este oficial agredió a mi hija sin motivo. La restringió físicamente, la acosó verbalmente e intentó obligarla a beber alcohol. Lo estoy acusando de mala conducta, agresión y abuso de poder. La multitud de oficiales se quedó en silencio. La gravedad de las acusaciones se posó sobre ellos como un peso pesado. El acusado, el rostro del oficial palideció, su expresión de suficiencia fue reemplazada por una de desesperación. Levantó las manos a la defensiva, su voz temblaba levemente. Esto no es necesario, capitán, ella estaba fuera de lugar, yo solo estaba tratando de mantener las cosas en orden. La mirada del capitán Thompson era firme y se volvió hacia el oficial más cercano. Su voz se llenó de autoridad. Llévenlo con Holden, él responderá ante asuntos internos al final del día. La protesta del oficial se hizo más fuerte cuando otros dos oficiales avanzaron, cada uno de ellos agarrando uno de sus brazos. Trató de liberarse, su voz se alzó con desesperación. No puedes hacer esto, solo estaba haciendo mi trabajo, ella es solo una niña, dijo bruscamente uno de los oficiales que lo escoltaban. Vámonos, lo llevaron. Sus súplicas de misericordia se desvanecieron cuando desaparecieron por el camino con la amenaza finalmente eliminada. El capitán Thompson se arrodilló junto a Kayla, su rostro se suavizó cuando tomó suavemente su mano. Ella lo miró, su rostro con surcos de lágrimas reflejaba alivio y miedo persistente. ¿Estás herida, cariño?, preguntó. Su voz se llenó de una ternura que la hizo. Kayla asintió levemente y se secó la cara mientras trataba de estabilizar su voz. Estoy bien, papá, pero jeje, no me dejaba ir. Su voz tembló al recordar el agarre cruel del oficial, su risa burlona y la forma en que había tratado de humillarla. La mandíbula del capitán Thompson se tensó. Su mano apretó la de ella para tranquilizarla. Te prometo que Kayla pagará por lo que hizo. Nadie debería tratarte de esa manera. Nadie. Sus ojos la miraron con determinación. Una resolución de acero. Un voto silencioso para protegerla de cualquier daño que pudiera venirle. Kayla respiró temblorosamente sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que su padre cumpliría su promesa, pero el recuerdo de lo que había sucedido permanecía en su mente como una sombra. Todavía podía sentir los dedos fríos del oficial alrededor de su brazo.
Todavía podía escuchar su voz burlona mientras trataba de hacerla sentir pequeña. Mientras estaban de pie, una pequeña multitud había comenzado a reunirse cerca. Las personas que habían escuchado la conmoción ahora miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. El capitán Thompson mantuvo su brazo protector alrededor de ella. Los hombros de Kayla la protegieron de las miradas persistentes de los espectadores, su expresión era de determinación, su mirada se centró en el camino por delante. Uno de los oficiales que había venido como refuerzo se le acercó con una mirada de simpatía en sus ojos. «Capitán, ¿hay algo más que podamos hacer?». El capitán Thompson negó con la cabeza, su concentración nunca dejó a Kayla. «Gracias, me encargaré del resto a partir de aquí». El oficial asintió dando un paso atrás mientras el capitán Thompson guiaba a Kayla lejos de la multitud, manteniéndola cerca mientras comenzaban a caminar hacia casa. Kayla se inclinó hacia el lado de su padre, sintiendo el ritmo constante de sus pasos y sacando fuerzas de su presencia por primera vez desde que comenzó el encuentro, se sintió realmente segura, pero mientras caminaban, un pensamiento permaneció en su mente: ¿cómo podía alguien que vestía el mismo uniforme que su padre tratarla con tanta crueldad? ¿Cómo podía mirarla y ver a alguien que no merecía respeto simplemente por quién era ella? Las preguntas pesaban en su corazón mientras continuaban por el camino, cada paso los alejaba más de la pesadilla que acababa de soportar. Sabía que su padre haría todo lo posible en su poder buscar justicia, pero también sabía que el recuerdo de las palabras y acciones de ese oficial permanecería con ella cuando finalmente llegaran a su auto. El capitán Thompson abrió la puerta para ella y la ayudó a entrar antes de tomar su lugar detrás del volante mientras encendía el motor. La miró, su mirada se llenó de una mezcla de tristeza y determinación. «Superaremos esto, Kayla», prometió suavemente, su voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. «Me aseguraré de eso». Kayla asintió, logrando esbozar una pequeña sonrisa de agradecimiento mientras lo miraba. Sabía que los días venideros serían difíciles, que tendría que enfrentar la realidad de lo que había sucedido, pero con su padre a su lado, se sentía lista para enfrentar lo que viniera después mientras se alejaban del parque. Kayla miró por la ventana, observando cómo el paisaje familiar pasaba por el lugar que alguna vez se había sentido como su santuario. Ahora guardaba recuerdos de miedo y dolor, pero sabía que con el apoyo de su padre podría encontrar la fuerza para seguir adelante en los días que siguieron al incidente. La historia se difundió rápidamente, la noticia de lo que había sucedido en el parque llegó a los medios de comunicación, lo que desató una ola de indignación pública y preocupación. Los titulares hablaban de una joven acosada y agredida por un oficial, y la ciudad se llenó de conversaciones sobre lo que esto significaba para su comunidad. El incidente se convirtió en un punto de reunión con personas que exigían responsabilidad y justicia para Kayla. La familia de Kayla recibió una gran cantidad de apoyo de vecinos, amigos e incluso extraños. Los mensajes inundaron con palabras de consuelo, empatía y enojo compartido por la injusticia. Llegaron flores y tarjetas a su puerta de personas que nunca habían conocido, todas expresando solidaridad y una demanda colectiva de cambio. Muchas de ellas incluían historias de experiencias similares compartidas por quienes habían sentido el aguijón de la discriminación, pero nunca habían tenido el coraje o la plataforma para hablar a pesar de todo. Kayla sintió una mezcla de emociones. Si bien se sintió reconfortada por el apoyo abrumador, también sintió la tristeza y el miedo persistentes que se habían arraigado desde ese día. Todavía podía sentir el agarre frío del oficial en su brazo, la amargura en su voz y la forma en que la había mirado como si no perteneciera, como si no mereciera respeto. Su padre y su madre estaban a su lado constantemente guiándola cada día, pero había un dolor dentro de ella que era difícil de sacudir. Sin embargo, el capitán Thompson estaba decidido a tomar todas las medidas posibles para garantizar que el oficial responsable enfrentara todo el peso de sus acciones. El departamento de policía, bajo presión del público y los funcionarios locales, inició una investigación. Asuntos Internos realizó entrevistas, reunió declaraciones de testigos y revisó cualquier evidencia que pudieron encontrar. El capitán Thompson se reunió personalmente con los investigadores y dejó en claro que no aceptaría ninguna indulgencia. La investigación fue exhaustiva y la evidencia fue irrefutable. Testimonios de testigos que habían visto parte del incidente junto con declaraciones de otros oficiales conscientes del comportamiento del acusado pintaron una imagen perturbadora de un hombre que había abusado de su autoridad repetidamente. El registro del oficial previamente ignorado mostraba un patrón de mala conducta que había quedado impune hasta ahora. Cuando la investigación concluyó, la noticia llegó a Kayla y su familia. El oficial había sido acusado formalmente de mala conducta, abuso de autoridad y acoso por motivos raciales. Fue despojado de su placa y despedido de su puesto, y el departamento hizo una declaración pública denunciando sus acciones, reconociendo que habían fallado a Kayla y comprometiéndose a tomar medidas para garantizar que un incidente así nunca volviera a suceder.
La comunidad reaccionó con una renovada ola de apoyo al ver este resultado como una victoria para la justicia. Se realizaron manifestaciones y discursos de activistas, vecinos y líderes comunitarios que se manifestaron contra la discriminación y el abuso de poder. Los residentes de la ciudad se unieron, unidos por una esperanza compartida de un futuro mejor. Pidieron cambios dentro del departamento de policía exigiendo reformas para evitar que otros sufrieran como Kayla. Al ver el efecto que su historia tuvo en los demás, Kayla sintió que un sentido de propósito crecía dentro de ella. Se dio cuenta de que su voz, aunque joven, podía marcar la diferencia. Alentada por su padre y las personas que la rodeaban, decidió hablar públicamente sobre su experiencia con la esperanza de que sus palabras pudieran inspirar a otros a defender lo que era correcto. Su primer discurso público tuvo lugar en un evento comunitario organizado por líderes locales y, aunque estaba nerviosa, sabía que esto era algo que debía hacer. De pie ante la multitud, Kayla sintió que su corazón latía con fuerza, pero respiró profundamente y comenzó para hablar. Compartió su historia desde su amor por el parque hasta el miedo y la humillación que había sentido ese día y, finalmente, el apoyo que había recibido después. Habló sobre la importancia del respeto, el dolor de sentirse impotente y la fuerza que había encontrado a través de las personas que habían venido a apoyarla. Pensé que era solo una persona, dijo con voz firme a pesar de las emociones que se agitaban dentro de ella. Pensé que lo que sucedió no importaba, que tal vez era solo algo con lo que tenía que vivir, pero todos me mostraron que no estoy sola, que mi voz importa, gracias por estar conmigo. Cuando terminó, hubo un momento de silencio seguido de aplausos que llenaron toda la sala. La gente se puso de pie aplaudiendo y vitoreando por ella, y en ese momento, Kayla sintió una calidez que había estado ausente desde el día del incidente, miró a la multitud y vio rostros familiares de amigos, familiares e incluso extraños que habían venido a apoyarla, y se dio cuenta de cuánto había impactado su historia a la comunidad. En las semanas siguientes llegaron más invitaciones para que Kayla hablara. En eventos, reuniones e incluso escuelas locales, cada vez que se ponía de pie con un poco más de confianza compartiendo su historia y alentando a otros a unirse a la lucha por el respeto y la justicia, comenzó a ver que su experiencia, aunque dolorosa, podía ser una fuerza de cambio, una forma de ayudar a otros a comprender la importancia de la justicia y la responsabilidad a medida que crecía un movimiento. Los funcionarios de la ciudad tomaron nota y comenzaron las discusiones sobre posibles reformas dentro del departamento de policía. El propio departamento inició varios cambios, incluidas pautas más estrictas para la conducta de los oficiales, capacitación en sensibilidad centrada en la conciencia racial y el establecimiento de una junta asesora comunitaria que serviría como enlace entre la fuerza policial y el público. Esta junta incluiría activistas locales, residentes y representantes de la departamento trabajando juntos para generar confianza y prevenir futuros incidentes de mala conducta. Para sorpresa de Kayla, le pidieron que se uniera al consejo asesor como representante de la comunidad. Al principio, se sintió abrumada por la idea, insegura de si podría asumir ese papel, pero su padre la animó recordándole la fuerza que había demostrado y el impacto que ya había tenido con su apoyo. Ella estuvo de acuerdo. Sintiéndose honrada y decidida a marcar la diferencia, la primera reunión del consejo asesor fue un momento significativo. Kayla se sentó junto a activistas miembros del consejo e incluso su padre, discutiendo ideas para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza dentro del departamento. Compartieron ideas, abordaron inquietudes y comenzaron a construir una base para un cambio significativo. Estaba claro que el camino por delante no sería fácil, pero Kayla se sintió lista para contribuir de cualquier manera que pudiera. En cada reunión su confianza creció y encontró fuerza en el conocimiento de que su voz junto con las voces de otros podrían dar forma al futuro. Comenzó a hablar en ayuntamientos, eventos comunitarios y talleres, compartiendo su experiencia y llamando a otros a enfrentarse a la injusticia. Se dio cuenta de que ya no era solo una víctima de la crueldad del hombre, se había convertido en un símbolo de resiliencia y cambio, un recordatorio de que el coraje de una persona podía inspirar un movimiento. Un día, después de una reunión, una mujer se acercó a Kayla y se presentó como madre de 2 hijas pequeñas. Tomó la mano de Kayla, sus ojos se llenaron de gratitud. Gracias Kayla, dijo suavemente, gracias a ti, mis hijas crecerán en un mundo más seguro, nos has dado toda esperanza. El corazón de Kayla se llenó de orgullo y un sentido de propósito. Una vez se había sentido pequeña e impotente, pero ahora veía el impacto de su voz que llegaba mucho más allá de sí misma. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas victorias, y con cada paso sentía que su fuerza crecía en casa, su familia seguía siendo su fundamento. El consuelo de su madre en palabras, la guía firme de su padre y el apoyo constante de amigos y vecinos, le recordó que ella no estaba sola en este viaje, todos estaban con ella y juntos estaban construyendo algo que podría hacer una verdadera diferencia. Capitán Thompson también encontró un propósito renovado en su trabajo, inspirado por el coraje de
Su hija y la resiliencia que ella había demostrado se tomó la responsabilidad de liderar los esfuerzos dentro de su departamento trabajando para crear un entorno más seguro y respetuoso para todos. Conoció a los líderes comunitarios, realizó talleres con sus oficiales y se mantuvo comprometido a garantizar que nadie más experimentara lo que Kayla tuvo meses después, en un evento comunitario celebrando el progreso que habían logrado. El capitán Thompson fue invitado a hablar de pie en el escenario, miró a la multitud, su mirada se posó en Kayla, que lo miraba con orgullo y amor. Habló sobre el viaje que habían emprendido, los cambios que habían visto y el trabajo que aún quedaba por delante. Hemos recorrido un largo camino, dijo, que su voz estaba llena de convicción, pero todavía hay más por hacer. La valentía de mi hija me mostró que el verdadero cambio no viene de una posición de poder, sino del coraje para ponerse de pie por lo que es correcto sin importar el costo. Ella me ha enseñado a mí y a todos nosotros el poder de una voz que se niega a ser silenciada. La multitud estalló en aplausos y Kayla sintió lágrimas brotar de sus ojos. Ella sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero también sabía que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Los cambios que habían ayudado a generar eran solo el comienzo de un futuro más brillante y seguro. Cuando los aplausos se desvanecieron, el capitán Thompson bajó del escenario y se dirigió hacia Kayla, la abrazó sosteniéndola cerca, y ella sintió la calidez y el orgullo en su abrazo. Tú hiciste esto, Kayla, susurró, tú hiciste todo esto posible. Kayla sonrió, su corazón lleno de gratitud y determinación. Miró a la gente que había venido a apoyarlo, sintiendo la fuerza de su propósito colectivo con su familia y comunidad a su lado. Ella sabía que podían hacer la diferencia. Esta experiencia, aunque dolorosa, la había transformado. Había pasado de sentirse impotente a darse cuenta de la fuerza dentro de ella, y estaba lista para continuar su trabajo, para ser una voz para aquellos que no podían hablar, para oponerse a la injusticia, y para garantizar que el coraje de Kayla inspirara un movimiento que demostrara que una voz puede hacer la diferencia. Junto con su comunidad, se enfrentó a la injusticia y generó un cambio real. Si crees en el poder de la justicia y la resiliencia, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo historias que importan. Gracias por mirar.